Hola a todos, hoy en Homemade en Casa hacemos alfajores marplatenses tipo Habana. Y les cuento que así como Argentina tiene su variedad de empanadas según su región, lo mismo pasa con los alfajores. Estos alfajores son originarios de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, y hace muchos años solo se conseguían ahí, pero con el paso del tiempo se hicieron tan famosos que se consiguen en toda Argentina y hasta en muchos lugares del mundo. Yo logré tomar la receta que enseñan muchos pasteleros argentinos y pude reemplazar algunos ingredientes que son difíciles de conseguir en el exterior. Todos los ingredientes están detallados en la cajita de descripción debajo. Uno de los ingredientes característicos de estos alfajores es que llevan extracto de malta. Luego de mucho investigar logré reemplazarlo con la melaza o molasses en inglés, que es un ingrediente que está en todos los supermercados. Otro detalle de estos alfajores es que están bañados en chocolate emulsionado con un saborizante de naranja. Yo pude lograr este efecto con un aceite de naranja que se usa para saborizar dulces, pero si ustedes no lo consiguen pueden hacerlo con ralladura muy finita de naranja. El dulce de leche tiene que ser bien firme o repostero, y si no lo consiguen pueden usar el método 1 de esta receta que les enseñé de dulce de leche, o este dulce de leche, la lechera, que es también muy firme. Esto no es una publicidad, sino que este dulce de leche se consigue en todos lados. Como siempre, comenzamos con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y la cremamos con el azúcar. Luego agregamos todos los extractos y saborizantes. La miel, el extracto de malta o la melaza les da mucha humedad a esta masa. Una vez incorporados todos estos ingredientes, agregamos el huevo. Ahora bajamos la velocidad de la batidora y agregamos todos los ingredientes secos ya tamizados por otro lado. Es importante entender que la masa de alfajores nunca se amasa, no queremos activar el gluten. Así que ni bien se forma el bollo, paramos de batir, y también podemos terminar de incorporar a mano para evitar amasar la masa. Ponemos la preparación sobre dos papel films, y yo siempre divido mi masa en dos para poder trabajarla mejor. Yo siempre estiro un poquito la masa porque la queremos entre 3 y 4 milímetros de espesor. Y luego la voy a llevar al refrigerador por al menos 2 horas para que descanse la masa y se hidrate la harina. Pasadas estas 2 horas, aquí está mi masa bien fría y voy a lograr emparejarla un poquito más con el palo de amasar. Yo la estiro siempre entre 2 papeles mantecas o 2 papeles de parafina para que no se peguen, pero también pueden poner un poquito de harina. Una vez estirada la masa hay que trabajar rápido porque enseguida se ablanda. Corto con un cortapastas unos círculos de alrededor entre 5 y 6 centímetros de diámetro. Y los voy a estivar sobre una placa con una mata de silicona, papel manteca o enmantecada y enharinada. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedas hacer en tu casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Se pueden ayudar con una espátula, cuchillo, o si la masa está lo suficientemente fría, con la mano. Ahora voy a llevar a enfriar esta masa cruda antes de hornearla. Esto va a evitar que se deformen las tapitas en el horno. Luego horneamos por 10 minutos en un horno de entre 160 y 180 grados centígrados.
Cuando sacamos las tapitas del horno van a parecer que están blanditas, pero luego van a endurecer. No se tienen que dorar. Luego las dejamos enfriar por completo en una reja. Ahora vamos a rellenar los alfajores como les enseñé en mi otro video de alfajores, que les dejo el link aquí arriba. La única diferencia es que van a dejar la parte plana del lado de afuera y la parte más redondeada del lado de adentro. Lo mejor es que le pongan unas 2 o 3 gotitas de licor de naranja o coñac al dulce de leche, pero es totalmente opcional. Y les cuento que un alfajor digno de respeto en Argentina lleva tanto dulce de leche como el grosor de las tapas, y a veces mucho más. Una vez armados nuestros alfajores los llevamos a enfriar y, si es posible, a congelar por unos 30 minutos. Esto va a ayudar con el baño. Ahora vamos a bañar estos alfajores en chocolate. Yo usé este chocolate que ya viene listo para baño. Le agregué un poquito de mantequilla vegetal. Ustedes pueden agregar manteca de cacao o un poquito de aceite vegetal. También le agregué un par de gotitas de este saborizante de naranja que les conté, y si ustedes no lo tienen pueden agregar ralladura muy finita de naranja. Todos estos ingredientes les van a dar el gusto tan característicos de estos alfajores. Ahora vamos a poner nuestros alfajores en el baño. Yo me ayudé con esta especie de cuchara, pero ustedes lo pueden hacer con un tenedor y una espátula. Lo dan vuelta y luego, al retirarlo del chocolate, le van a dar unos pequeños golpecitos para sacar el excedente de chocolate. También lo emparejan bien con la espátula o con un cuchillo, y esto se hace porque los alfajores solo llevan una fina capa de chocolate. Luego voy a poner mi alfajor bañado en un mat de silicona o sobre un papel manteca. Nunca lo pongan sobre una rejilla porque les van a quedar marcados y no los van a poder sacar más. Aquí les muestro otra vez cómo bañar otro alfajor. Esta es la parte más rica de toda la receta. Una vez más les cuento que estoy en Instagram y espero que me sigan y me muestren fotos de sus creaciones. Aquí van a dejar sus alfajores hasta que se sequen, y como el alfajor estuvo en el congelador o en el frío, esto va a suceder más rápido. No es necesario de guardar en la heladera, es más, estos alfajores son más ricos comerlos a temperatura ambiente. Y si viven en un lugar no muy cálido, en un recipiente bien cerrado pueden durar hasta 2 semanas. Y aquí viene la parte más difícil de la receta. Es mejor saborearlos 1 o 2 días después de elaborados. Estos van a estar exquisitos. Ahora cortamos unos para ver cómo salió, y les tengo que decir que me sorprendí a mí misma de la exquisitez de estos alfajores. Se los súper recomiendo, y si ustedes siguen todos estos pasos seguro que van a ser un éxito. A los golosos les digo, escondan estos alfajores porque no duran ni 5 minutos. O para los más generosos, compartan con todas sus amistades. Y les digo que estos alfajores son un viaje de ida, porque de aquí no se vuelve. Muchas gracias a los 200 suscriptores que ya me siguen, y a los que no, ¿qué están esperando? Denme like si les gustó este video, me dejan sus comentarios, pregunta o sugerencia, y espero verlos por mi canal muy pronto. Bye bye.